Es una hermosa historia y dice de la siguiente manera: los indios Cherokee tienen un ritual muy especial a través del cual los jóvenes pasan a ser adultos y consecuentemente se convierten en guerreros. Cuando el niño empieza en su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos, se va dejándolo solo. El joven tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillen de nuevo al amanecer. Él no puede pedir auxilio a nadie, pero una vez que sobrevive esa noche, ya es un hombre para convertirse en guerrero. Esta es una experiencia personal y el joven tiene prohibido comentar o hablar de su vivencia con las demás personas. Durante la noche, como es natural, el joven está aterrorizado. Él puede oír toda clase de ruidos, bestias salvajes que rondan a su alrededor, lobos que aúllan o quizás hasta algún humano que pueda intentar hacerle daño. Escucha el viento soplar, la hierba crujir, pero debe permanecer sentado firmemente en el tronco sin quitarse la venda de los ojos, ya que es la única manera en que puede llegar a ser un hombre ante los ancianos de su tribu y convertirse en guerrero. Finalmente, después de esa horrible noche, aparece el sol y el joven se quita la venda. Es entonces cuando descubre a su padre sentado junto a él. Su padre no se ha separado ni un solo instante de su lado, velando durante la noche en silencio, listo para proteger a su hijo de cualquier peligro sin que él se dé cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? A mí me llegó mucho esta reflexión, porque cuando yo iba leyendo me imaginaba al indito ahí solo en esa noche, en esa oscuridad. Pero el padre que ama al hijo, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? El padre que ama al hijo, evidentemente, permite muchas veces días de oscuridad, momentos de dolor, momentos donde no entendemos por qué pasamos eso. Y es que no lo entendemos, iglesia. Y creemos que el Padre nos abandonó, creemos que el Padre nos dejó, creemos que el Padre anda muy ocupado comprando los regalos de Navidad, creemos que el Padre anda de vacaciones, se fue a pasear, me dejó solo, y lo que no sabemos es que está toda la noche al lado de nosotros, esperando que nos convirtamos en ese guerrero y esa guerrera que llevamos aquí adentro. ¿Cuántos dicen amén? Porque me llamó la atención que es una ceremonia para que ese niño se convierta, o ese joven se convierta en adulto, y de ahí se convierte en un guerrero. ¿Cuántas veces Dios permite que pasemos por noches oscuras para sacar lo mejor de nosotros? Y aunque suene una frase trillada, aunque suene una frase hecha, sí, qué bonita frase, qué romántico, pastor, qué lindo, pero hay que ver la gente que ha pasado una noche entera en el hospital, la noche que ha pasado entera esperando el resultado de ese hijo, esperando el resultado de esa hija, esperando el resultado de ese diagnóstico que le tienen que dar. Hay que ver la noche donde esa persona no pudo dormir toda la noche pensando cómo mañana va a pagar la casa, pensando mañana cómo hago para pagar aquello, cómo hago para pagar la universidad, cómo hago para pagar eso. Hay que ver cuando está uno en esa noche oscura, en esa noche que atraviesa, pensando cómo arregla la torta, de decirle a la esposa: mi hijo se hizo liguista. Felicidades a los liguistas por el gane de ayer. Ay, Dios, qué tremendo. Bueno, los morados también, hay que saber perder, morados. Hay que saber en las buenas y en las malas. Iglesia, ¿cuántos han pasado una noche oscura? ¿Cuántos han pasado literalmente una noche oscura? Me llamaba la atención esta reflexión, porque el Padre lo expone, pero sabe hasta dónde.
El padre sabe que dejarlo ahí solo, a ese niño, a ese joven, lo van a matar los lobos. Y el padre sabe. El que no sabe es el hijo, porque el hijo está con las vendas en los ojos y no sabe que atrás el padre está velando, está cuidando, espantando a las fieras. Él cree que está solo. Le vendan los ojos, cree que está solo, pero el padre está ahí. Entonces Dios me ministraba muy fuerte, iglesia, porque Dios me decía: dile a la iglesia, Casa del Espíritu Santo, que yo he estado ahí en su noche oscura. No me he movido porque soy un padre responsable, soy un padre que amo. Y cuando usted y yo somos hijos, sí, déle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es tu padre. Él es tu padre. Iglesia, no puedes hacer nada para que Dios te instituya como hijo. No puedes hacer nada para que Dios te quite el apellido. No puedes hacer absolutamente nada. Porque aun cuando pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos delante del Padre, y que tenemos un abogado, se llama Jesús, y que su sangre sigue lavando y sigue limpiando, y que su sangre sigue limpiando a todo humano, aquel que se acerque, porque todo aquel que clame a Él recibirá de parte de Dios, porque tenemos un Dios que es muy bueno, iglesia. Y que la persona que se perderá literalmente será porque quiso, porque Dios siempre va a tener su mano para levantarlo, porque Él es un Padre. Y como compartíamos la vez pasada, aún en el infierno al rico le dijo: hijo, imagínese. Entonces, iglesia, quiero que saque su Biblia. Y si no, acérquese a un hermano con Biblia, no. Salmos 103, versículo 13. Lo vamos a poner en pantalla. Salmos 103. Hoy es un tema para que nos enamoremos de ser hijos de Dios, de tener el regalo más grande, como decía mi esposa ahora, agradecer a Dios todos los días por ese sacrificio de Jesús, que gracias a su misericordia, que gracias a su favor nos convertimos en hijos. Iglesias, que no tuvimos que hacer nada. Usted no tuvo que pagar una ofrenda de $1000. Usted no tuvo que ir a pagar una ofrenda, dar esto para convertirse en hija, en hijo de Dios. Solo tuvo que creer. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Solo tuvo que aceptarlo un día. Y una vez que lo aceptas, eres hijo para siempre. Y el Padre siempre estará ahí con nosotros. Aun cuando seamos cabezones, jupones, onzos y jupones, el Padre estará ahí siempre. Que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, siempre estará ahí para perdonarnos, para levantarnos, para decirnos: vamos de nuevo. Entonces me llamaba hoy la atención varios textos que vamos a leer. El Salmo 103, ¿lo tenemos? Salmo 103, versículo 13, dice así. Versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuánto le temen aquí? Como el Padre se compadece de su hijo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Le voy a hacer una pregunta, contéstenmela con toda sinceridad. Cuando su hijo falla, cuando su hijo se equivoca, ¿usted lo deja de amar? Mamá, que estás aquí, si su hijo se equivocó, si su hijo tomó una mala decisión, ¿lo dejas de amar? ¿Deja de ser hijo tuyo? Aún en la tumba será tu hijo. No estarás de acuerdo con las decisiones que ha tomado, no estarás de acuerdo con las situaciones que ha hecho, pero será tu hijo y lo amarás y lo llevarás en tu corazón, porque así es Dios con nosotros. Dice: como el Padre se compadece de los hijos. Cuesta mucho ver un padre que no se compadezca de un hijo. Tiene que ser ya un caso extremo, porque sí lo hay. Hemos visto mamás que han dejado un hijo botado en la basura. Hemos visto mamás que han macheteado a un hijo y lo han cortado en cuadritos, hemos visto, pero son casos muy aislados, porque regularmente una madre y un padre siempre estarán ahí para compadecerse de su hijo. No significa que somos padres alcahuetes, no significa que le andamos aplaudiendo las tortas, no significa eso, pero no los dejamos de amar, no los dejamos de abrazar, no los dejamos de decir: hijo, yo estoy contigo, no comparto la decisión, pero sabes, te amo, serás mi hijo siempre. Y seremos hijos de Dios siempre. Entonces, hay otro texto que quiero que busquen, si son tan amables, porque el primero que nos vino a enseñar a nosotros aquí en esta tierra que tenemos un Padre fue Jesús.
Quiero que vaya al Evangelio según San Juan, al capítulo 20. Y quiero que leamos el versículo 17. Cuando Jesús resucita, se le aparece a María Magdalena. Por aquello, las feministas que dicen que la religión no toma en cuenta a las mujeres, aquí hay un hombre que le dio el lugar que se merece la mujer. Porque nadie las ha escolado, mujeres. Hay mujeres que se escolan solitas. Porque Dios siempre le ha dado el lugar a la mujer. Tomó una mujer como hijo, para su hijo. Tomó una mujer. Jesús en su ministerio tenía mujeres. Jesús perdonó a la mujer que dijeron que la encontraron en adulterio. Jesús siempre le dio el lugar. Y cuando una mujer viene a la iglesia, siempre se le da el lugar. Yo no sé de dónde dicen que la religión escola a las mujeres. Eso hasta ahora lo veo. Porque Jesús más bien era el único que vino a romper paradigmas y le vino a dar a la mujer el lugar que le tocaba. Cuando Jesús se le aparece a la mujer samaritana, esa es la primera persona que le revela que él era el Mesías. Ni siquiera se lo reveló a un hombre. Y ahora se le aparece a una mujer. Esto no estaba en el mensaje, pero es para amarrar el mensaje. No estaba en el bosquejo del mensaje, pero valga decir, porque la mujer tiene un papel importante. Es decir, Dios ama a la mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén aquí? Entonces mire qué interesante. Jesús se aparece y a la primera persona que se le muestra es a una mujer. Y algunos malpensados dicen es para que corriera más rápido el chisme. ¿Ve? Ya esos son malpensados. Para que contara más rápido. Ya eso es otras cosas. Jesús se le aparece a la mujer y le dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Pero aquí es donde quiero que se queden esto. Mas ve a mis hermanos, vea qué ternura del Señor. Oiga, es que yo no sé, qué lindo, qué maravilla. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué ternura! Jesús resucita. Sabía que los hermanos estaban tribulados, que estaban atribulados, cansados, que estaban con miedo, que no sabían que la profecía se había cumplido, que Jesús lo que promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesús lo que promete lo cumple? ¿Cuántos dicen amén? Él prometió, resucitaré, estaré con ustedes, tranquilos, no tengan miedo. Y ahí le dice, me resucito, me doy cuenta que mis hermanos están tristes, que están con miedo. Ve y diles que subo donde mí Papá, que es el Padre de ustedes. Y yo quiero que usted se quede ahí, porque si Jesús lo recuerda, y si usted me dice, pastor, pero yo sé que Dios es mi Padre, pero a veces no lo hemos creído, iglesia, porque caminamos como si no tuviéramos Padre aquí en la tierra. Caminamos como si fuéramos huérfanos cuando tenemos un Padre que nos ama. Caminamos como si no tuviéramos el apellido de Dios, cuando realmente tenemos el mejor apellido. Dios es nuestro Padre. Y Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, iglesia. Él siempre estará con nosotros, aunque usted sienta sus ojos vendados y que no ve nada y que todo está oscuro. Él estará a la par suya para que pases ese proceso y te conviertas en el mejor y la mejor guerrera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús viene y les recuerda. Hoy Jesús quiere recordarte, tienes un Padre. No estás sola. No eres hijo de la casualidad, no eres solitario, tienes un Padre. No eres huérfano ni huérfana, tienes un Padre. Que no lo hayamos creído es otra cosa, porque a veces caminamos por la vida como si no tuviéramos Padre. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene un Padre? Cuando usted era chiquitilla, cuando usted era chiquitillo y había uno más grandote en la escuela, usted no iba donde su papá. A veces no podíamos. Yo les he contado mi testimonio. Lamentablemente tenía un padre alcoholizado todo el día en la casa. No tenía a quién contarle. Y entonces eso a veces deviene en que me va a costar poder ir al Padre, porque tengo una paternidad destrozada tal vez aquí en la tierra. Dios tiene que sanar. Porque si mi papá era un gritón, si mi papá era un agresor, si mi papá era aquel que me guindaba de las uñas para amonestarme, si mi papá era aquel grosero que a punta de faja, chilillo y todas estas cosas que hemos hablado acá, pero entonces me va a costar. Pero Dios hoy quiere sanar nuestra paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Saber que sí tenemos un Padre, aparte de que si mi papá humano no hizo el mejor papel, o literal hizo el papel, Dios quiere que usted y yo sepamos
que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que no abandona. Porque a veces mi padre me abandonó chiquitillo, no conocí a mi padre o no tengo apellido de mi padre y pienso que Dios es igual, que Dios me engolosina y después me deja tirado. No, Dios es su Padre. Por eso es que Jesús les recuerda: muchachos, hey, dígales que voy donde mi Padre, pero ojo, ojo, además es mi Padre, además es su Padre. Y no solo eso, es su Dios y también es mi Dios. Entonces, quiero que lo tenga ahí para avanzar con el mensaje. Quiero otra cita bíblica, vamos rápido. Les prometo que el mensaje va a ser muy corto. A la 1 de la tarde nos vamos, lo más tarde. Mateo 6:6. Una cita que hemos leído todos los días. Bueno, muchos días, muchas veces. ¿Quién no ha leído Mateo 6:6? Que habla de la oración. Pero aquí hay una perlita escondida. Jesús fue la primera persona aquí en la tierra en enseñarnos a nosotros a llamar a Dios Padre. Los judíos le llamaban Yahvé, Jehová, y sonaba un Dios lejano. Entraban al templo: oh Jehová, Dios de los ejércitos, todopoderoso, omnipotente, santo, eterno. Y lo veíamos allá a Dios. Nos daba hasta miedo. Más cuando vemos al sacerdote que cuando entraban en pecado a ministrar, los fulminaba la presencia de Dios y tuvieran que jalarlo con un mecate. Entonces le teníamos un miedo, un terror, un pavor a Dios. Y veíamos a Dios como ese Dios allá, y por eso lo dibujan con barbas blancas, todo amargado, sentado ahí, viendo a toda gente vigilando, esperando que usted se equivoque para ser eliminado. Ese era el concepto que teníamos. ¿Cuántos tuvieron una Santísima Trinidad en la casa? Levante la mano como señal, nada más, quiero saber, nada más. Me daba miedo ver la Santísima Trinidad que tenía mi mamá, porque parecía al Dios Zeus, a ese Dios colérico, que cuando alguien hacía algo de una vez, eliminado. Entonces nos enseñaban que Dios era ese Dios que lo que anda es eliminando gente. Jesús vino a darle vuelta a eso. Jesús vino y le dijo: hey, no le llamen Jehová, Yahvé, no le llamen Jehová, Dios todopoderoso de los ejércitos. Hey, llámenle Padre. Y Jesús lo dijo en el idioma hebreo, que se decía Abba, que todavía ni siquiera es Padre, porque Padre suena como muy formal. ¿Cómo está, Padre? ¿Cómo está, Madre? Todavía Jesús enseñó un término más hogareño, porque cuando Jesús dijo Abba, porque eso, si usted lo ve en el original, la palabra Padre ahí la ponen por Abba, y Abba significa papito, papi, papaito. Por eso es cuando los judíos vieron que Jesús era un igualado que llamaba al Padre papito. ¿Qué le pasa a este muchacho? Que esa falta de respeto, llamando al Padre papito. Pero Jesús quería enseñarnos que usted tiene hogar, que usted no está sola, que usted tiene hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos una familia, la iglesia es una familia, es la casa de Dios, donde el Padre nuestro somos hermanos, hijos de un mismo Padre por la sangre de Jesús, amén. Y entonces ahí hay una perlita escondida. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Y aquí todos hemos hablado de este texto de la oración, pero yo quiero que usted encierre solo esta parte. Ora a tu Padre, ora a tu papi, a tu papito, a tu papaito. Pastor, ¿cómo me cuesta? Es que mi papá era tan cara de oso. Siempre tenía así como una cara de 37. Siempre andaba bravo, siempre andaba amargado, bravo. ¿Cómo me cuesta imaginarme a un Dios? Bueno, pues pídale hoy al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que le rompa esa estructura y puedas ver a Dios como ese Padre que te ama, ese Padre que siempre está sonriente, ese Padre que no está cansado. Yo no sé, vaya dígale a su mamá, estoy cansado, chiquillo majadero. Y llega donde la mamá. Y entonces tenemos ese concepto de un papá cansado, de un papá que no tiene tiempo, de un papá que apenas llegaba se sentaba en el sillón como si fuera Dios, a ver el Chavo del 8, a poner su programa favorito. Nunca conversaba conmigo, nunca me daba un cosquito santo, sino que era todo lo contrario. Y claro, nos cuesta imaginarnos un Dios que sonríe,
Por eso todos tenemos a un Dios siempre así, con el garrote en la mano, así para darnos de una vez. ¿Se equivocó? Tome. Así queremos ver a Dios. Y cuando nos predican de eso nos encanta. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Pero Dios es bueno. Dígale que está a su lado, Dios es bueno. Dígale que está a su lado, Dios sonríe. Dígale, Dios es feliz. Dios es bueno. Entonces dice, cerrada la puerta, ora a tu papi que está en secreto. Ojos vendados, papá está atrás. Eso a mí me marcó, porque yo he pasado noches oscuras pensando que Dios se le olvidó, pensando que Dios me dejó solo. Yo he pasado noches donde yo he dicho, ¿y dónde está Dios en este momento cuando más se le necesita? No dice que está conmigo, no dice, y Dios atrás de, te vas a convertir en un guerrero, espérate para que vea. De ahí saldrá lo mejor. Tu mejor versión, Luis, va a salir de ahí. Tu mejor versión, doña Eli, va a salir de ahí. Amén. Tu mejor versión, Alejandro, va a salir de esa noche oscura, de ese tiempo de oscuridad, de ese tiempo donde tenemos los ojos vendados y parece que Dios se fue de vacaciones. Otra cita bíblica, porque ahí habla del secreto y habla del Padre. Quiero que vaya al primer carta de Juan, capítulo 3. Pastor, pero ¿por qué me está leyendo esas citas bíblicas si esas me las leyeron en la escuelita dominical? Porque precisamente se nos ha olvidado que Dios es nuestro Padre. Y cuando tenemos un problema, acudimos al vecino, acudimos al compañero, acudimos al otro y nunca acudimos al Padre, porque así lo hacía antes. Porque mi subconsciente dice que cuando acudo al Padre, el Padre siempre me rechaza. Entonces, ¿para qué voy a ir a mi Padre? Pero hoy Dios nos quiere enseñar que sí tenemos un Padre y que sí cuida de nosotros, tiene cuidado de nosotros y sí sabe cuando lloras y sí sabe cuando ríes. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ya qué lindo. Mirad cuál amor nos ha dado. Ya no es Jesús hablando, ahora es el apóstol que recibió la tradición de Jesús. Recibe de Jesús llamar a Dios Padre y dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él tampoco. Por eso el mundo no entiende cuando usted dice que usted es una hija de Dios. Le suena raro cuando usted dice, sí, es que voy a hablar con mi padre. ¿Cómo? ¿Con mi padre? ¿Cómo? ¿Con mi papá? Sí, voy a ponerlo al tanto cuando le sale algo. Y entonces uno dice, voy a ir a hablar con mi padre. Y la gente dice, pero si su papá se murió. No, con mi Padre, con el Padre verdadero, con el Padre que no falla, con el Padre que siempre está conmigo, con el Padre que ha prometido tantas cosas y que sobre todo nos ha prometido a nosotros, iglesia, que siempre estará con nosotros. ¿Cuántos saben y creen que Dios siempre está con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces las dificultades nos ciega la vista. Y en medio de la dificultad no vemos que Dios sí está con nosotros. Es más, a veces no lo sentimos, pero Dios está con nosotros. Porque a veces no lo sentimos, pero Dios siempre ha prometido estar con nosotros. El enemigo utiliza los momentos de dificultad, de flaqueza, los momentos de soledad para hablarte al oído y decirte, Dios te abandonó, Dios no está contigo, Dios ya definitivamente perdió este caso. Y entonces nosotros le creemos muchas veces más la voz del enemigo que la voz de Dios. Quiero leerles 4 citas más, nada más, que reflejan lo que Dios ha prometido para sus hijos. Quiero que vaya a Josué 1:9, rápido. Josué 1:9, una cita que hemos leído muchas veces, pero que de la misma manera hoy hay una perlita escondida. Dice la palabra de Dios en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y oiga lo que dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Y subraya ahí, por favor, donde quiera que vayas. Levante su mano al cielo y diga, Dios está conmigo donde quiera que vaya. Dios está conmigo. Ahora dígalo hasta que usted lo crea en su corazón, Dios está conmigo donde quiera que vaya. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que sí ha prometido estar con nosotros. Y ahí vea, iglesia, hay
miles de citas bíblicas que por factor tiempo no se las voy a leer. Voy a leer 4 de la cantidad de citas. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios, porque cuando usted lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo les recuerda las promesas. Cuando usted va a la palabra de Dios, usted llega, lee la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios, Dios les recuerda las promesas. Y esto yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero hoy enfatiza en la parte donde dice: Dios estará contigo donde quiera que vayas. Subraya esa parte, y cuando usted se sienta sola, vaya a ese texto y comience a leer: Dios está conmigo donde quiera que vaya. Dios está conmigo donde quiera que vaya. Yo esta semana he meditado muchas cosas con respecto a este tema, y he meditado la libertad que Dios nos da a nosotros. Dios nos ha dado una libertad como hijos de Dios, pero esa libertad también tiene, por decirlo de alguna manera, un límite, porque esa libertad que Dios nos ha dado no es una libertad para atropellar los derechos de otra persona. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que transgrede la ley del Señor, nosotros nos estamos, por decirlo así, de alguna manera, haciendo algo contra nosotros mismos. Pero Dios nos sigue amando. Dios dice: Luis, lo que estás haciendo no es correcto. Luis, lo que estás haciendo te está lastimando a sí mismo, pero yo te sigo amando. Ese es el punto que nos cuesta entender. Y por eso muchas veces nos sentimos solas y solos, porque muchas veces hemos creído las mentiras del enemigo que nos dice: Dios te abandonó porque solo metés la pata. Y el meter la pata no es el problema es quedarse ahí. Porque cuando nosotros venimos y decimos: Padre, entonces Dios: Hijo, ven y te levanto. Acuérdese en la historia del hijo pródigo, hasta que él reconoció, hasta que volvió en sí, hasta que dijo: ¿qué hago aquí comiendo basura cuando puedo regresar a la casa del Padre y comer de los mejores manjares? Ahí es donde el Padre dice: Hijo, es que yo nunca he quitado la mesa, nunca he quitado la silla, siempre he estado con tu nombre. ¿En serio, papá? Yo creí que habías regalado la silla, que le habías vendido, que se la había dado a otro. No, hijo, tu campo está ahí, siempre ha estado ahí. Y nos cuesta entender, y le he pedido al Espíritu Santo que podamos entender a ese Padre que nos ama incondicionalmente, iglesia. ¿Cómo cuesta entender que Dios me ama, ofrende o no ofrende, diezme o no diezme? Que Dios me ama, ore o no ore. ¿Qué pasa si yo no oro? De ahí el que va a perder esa bendición soy yo. Porque cuando usted ora, ¿qué va a tener usted? Energía, fuerza, sabiduría, poder. Es usted. Pero cuando yo dejo de orar, decía aquel hermano, cuidado, usted se seca como el caracolito, porque se va secando. La persona que no ora se va secando. La persona que no ora va perdiendo como esa conexión con Dios. Pero el problema no es Dios, Dios siempre va a estar ahí. Y en nuestros momentos de oscuridad siempre va a estar ahí. Quiero leerles otra cita bíblica, una que usted sabe, conoce. Isaías 41:10. Voy rápido, me quedan 2 citas más para empezar a predicar. Ya, esto es la introducción del mensaje y comenzaríamos el tema. Isaías 41:10. Una cita que usted se la sabe. Me imagino que cuando digo Isaías 41:10 todos se la saben. ¿Qué dice Isaías 41:10? Una cita que todos no sabemos. Pero ojo lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Diga: Dios está conmigo. 1, 2, 3, diga: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas, siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Los domingos. Siempre, diga conmigo: siempre. Wow, ahí hay poder, iglesia. Ya con solo esa cita que usted abrace, que usted crea y usted salga de aquí, usted siempre, siempre tendrá esa fe, esa fortaleza de saber que Dios siempre te ayudará. Entonces dice: no temas. ¿Por qué será que nos dice no temas? Porque regularmente, ¿cuántos nos da miedo las malas noticias? Vemos las malas noticias. Uy, vea lo que está pasando. Ahora va a subir el petróleo, ahora va a subir esto, ahora el pan se va a poner caro, ahora esto. Y ya hay gente gastando el papel higiénico. Porque cuando viene crisis, yo no sé por qué compran papel higiénico. ¿Usted no ha visto eso? Lo primero que se va a hacer en los supermercados y todos esos establecimientos son papel higiénico. Yo no sé qué será la cosa, que relacionan el papel higiénico con... Viene crisis y se vacían todos los papeles higiénicos. Yo no sé por qué. ¿Usted no ha visto? La otra vez en Walmart, todos. Y papel higiénico no hay. ¿Qué pasó? Dice, por la pandemia. Bueno,
Entonces resulta que ahora está la gente llena de miedo, de caos. Yo sé que vemos las noticias y nos da miedo. Uy, es que viene crisis, ahora no va a haber comida, ahora va a pasar eso, se va a venir ahora la tercera guerra y todo eso. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Dios? Siempre estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso, denle ese aplauso a Dios. Claro, siempre estaré contigo. Pastor, así, siempre estaré contigo. Dios no pone una cláusula ahí. No dice estaré con los morados, o estaré con los manudos, o estaré con los heredianos. No, siempre estaré contigo todos los días. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Entonces mira, no temas. ¿Por qué nos habla del temor? Porque nosotros cuando oímos malas noticias nos llenamos de temor. Y vea, tu montón de información falsa anda en internet. Y la gente come todo eso y se llena de miedo. Y la gente anda con miedo en la calle. Y la gente ya está con miedo. Y yo decía, si Cristo viene, ya se acabó todo, gloria a Dios y nos vamos. ¿Por qué miedo? ¿Cuántos dicen amén o no amén? El Señor viene por una iglesia que le espera. ¿Cuántos esperan al Señor aquí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo, sonso, jupón y cabezón. Eso dice la traducción Luis Serrano. Sonso, jupón y cabezón, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Qué lindo. Yo te doy fuerzas. Y dice, siempre te ayudaré. Vea cómo dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Voy con otra cita que usted conoce, perlitas escondidas, iglesia, subraya ahí, siempre, la palabra siempre. Siempre. Aún el rico en el infierno, cuando Abraham le habló, le dijo, hijo, wow, eso a mí me pegó, porque Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, pero siempre te llamará hijo si lo has recibido en tu corazón como hijo. Si la sangre de Cristo te ha limpiado, te ha sanado, te ha libertado, siempre serás hijo. Si tomas malas decisiones, te apartas del Señor y vamos al infierno, siempre seremos hijos, aún estando ahí, porque Dios nunca te va a desechar, porque Dios siempre te llamará hijo. Aún en el infierno le dijo al rico, hijo, se dando a entender Dios, yo siempre te he visto como el que se apartó fue usted, no fui yo, porque de mí siempre vas a ver amor. Por eso el mensaje de hoy es, Dios a usted le ama, y en esa noche oscura, aunque no lo sientas y sientas sus ojos vendados, estará ahí como el padre con su indio. Otra cita bíblica que hemos leído muchas veces, iglesia, y hay una perlita escondida ahí. El Salmo o Salmos 24:4. Un salmo para recordar con el tema de hoy. Vea, iglesia, hoy no estoy predicando, solo estoy leyendo la Biblia. Salmos 24, versículo 4, ese es. Salmos 23:4. Gracias. Ok, dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otra vez lo vuelve a decir. Un salmo que usted y yo hemos leído muchas veces. Vea por todo lado donde Dios nos dice, hija, estoy contigo, hijo, estoy contigo. Por todo lado, mire, por todo lado donde usted lea la Biblia es un mensaje de esperanza. Por eso es que a mí me llama la atención la gente que agarra la Biblia solo para mandar a la gente al infierno. Yo prefiero decirle, sabes, Dios a usted le ama y siempre está contigo. El problema no es Dios, el problema soy yo. Si yo me aparto, me siento solo, pero Dios dice, ¿qué dice Dios? Siempre estoy contigo. Eres mi hija. Por eso les pregunté a todos los que tienen hijos, ¿cuántos, aunque un hijo sea mal portado, aunque un hijo sea rebelde, cuántos dejamos de llamarlo hijo? Se podrá ir de casa, lo podrá usted como papá en disciplina echarlo de la casa también, porque ya cuando se pasa la situación y tienes que echarlo de la casa, no, hijo, aquí hay normas, aquí hay reglas, tienes que irte a hacer tu vida. Bueno, pero siempre será tu hijo. Viva afuera, viva en San Carlos, viva en Alajuela, se case, se junte, se rejunte o que te junte, lo que sea, siempre será tu hijo. Amén o no amén. ¿Cuántos papás dicen amén? Siempre será tu hijo. O en el momento que tu hijo decidió andar tomando licor, en ese momento usted dijo, lo desheredo, lo desecho de mi vida, no eres mi hijo, no tienes mi apellido. Aunque lo dijeras así, hacen un diagnóstico, hacen un examen y sale con tu ADN, es tu hijo biológico.
aunque quisiera desecharlo. Sale que tiene mi sangre, mi ADN. Imagínense, Dios nos dice en esta mañana que Él siempre estará con nosotros. Y volviendo al tema, para ir aterrizando el tema, para terminar con esto, Sofonías 3, quiero que leamos Sofonías 3. Son citas bíblicas que usted ha leído, que yo le invito a que las lea en su casa. Repáselas, repase las citas bíblicas, léalas ahí solito en su casa. Sofonías 3:16 dice, ese libro existía. Sí, Sofonías 3:16. Dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Hoy otra vez lo vuelvo a decir. Qué tremendo, por todo lado Dios nos habla. No temas, siempre estoy contigo, estaré contigo. Vea todo lo que por todo lado Dios nos habla hoy, de no tener miedo, de que Él está con nosotros. Y dice, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Este es un mensaje para alguien aquí, para alguien que ha sentido que se han debilitado sus manos, para alguien que ya no levanta manos en la presencia de Dios, para alguien que dice, Dios, ¿es en serio? Sigo orando por esto y no pasa nada. ¿Es en serio, Dios? 17. Y vuelve a decir, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y yo cuando leo eso me acuerdo de que cuando venimos a danzar aquí, a lo mejor el Señor también danza con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie un momentito. Vamos a ir terminando. Quiero que usted cierre sus ojos un momentito nada más. Ya vamos a ir terminando. Tal vez si me apaga la luz un momentito. Hay un canto que nosotros hemos cantado, lo venimos cantando, lo hemos venido ministrando, pero yo quiero hacer algo. Hoy quiero que usted pueda cerrar sus ojos y que usted pueda meditar en esta palabra y sobre todo la reflexión que hablábamos. A lo mejor de esto que estás pasando se va a levantar un guerrero, una guerrera. A lo mejor algo va a suceder y todavía no lo vemos concretado. Todavía estamos, pastor, en esa noche oscura. A lo mejor todavía estemos pasando esa noche oscura. A lo mejor estemos pasando esa noche de soledad. A lo mejor estemos pasando esa noche que parece que no termina, pero quiero decirle algo, sí va a terminar, porque aún la prueba tiene fecha de caducidad. Nada es para siempre. Dios permite la prueba, pero dice la Biblia que da la salida. Y no permite prueba más fuerte que nuestras fuerzas. Y cuando usted recibió al Señor y cuando usted creyó, usted tiene algo que nadie se lo puede quitar. Y escúcheme esto, iglesia, ni el pecado le puede quitar a una persona el llamarse hijo de Dios si recibió a Jesús en su corazón. No estoy diciendo ni estoy hablando de que la salvación no se pierda. Estoy hablando de que si una persona reconoce a Jesús, será hijo para siempre, pero que lamentablemente si esa persona se aparta, será un hijo apartado. Pero Dios no quiere eso. Yo quiero darle estos minutos para que usted pueda hablar con su Padre, para que usted le pueda decir, Padre, durante estos días no te he sentido algo muy diferente. Padre, me he venido sintiendo como ese indio con esas vendas. Oigo bullas, aullidos de lobos, oigo bullas en la noche, oigo cosas, Señor, pero quiero hoy experimentar tu presencia, Señor, porque no somos hijos del temor.